compartir la palabra de Dios. Yo le invito para que sea usted abriendo su mente, abriendo su corazón, abriendo su entendimiento, disponiendo todo su ser para aplicar, para entender y para comprender la palabra que Dios trae hoy a su corazón. No venga a la iglesia única y exclusivamente a exponerse a una palabra. Permita que esa palabra actúe en su vida, actúe en su mente y actúe en su corazón. Entonces, a medida de que usted escuche la palabra, usted va a estar ahí diciéndole: Señor, gracias. O vas a estar diciéndole: Señor, que esta palabra se haga viva en mi vida. Ayúdame, Señor. Que no sea simplemente escuchar por escuchar, sino que vamos a escuchar para poder actuar. Amén. Y va a estar leyendo conmigo el capítulo 4 de la carta a los Romanos. Capítulo 4 de la carta a los Romanos. Desde el versículo 1, y dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como ganancia, sino como ¿qué? Como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese mejor padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que no solamente son los de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ustedes oraron por mí, ahora yo voy a orar para que sea la palabra de Dios obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú en esta noche obres en cada vida, obres en cada corazón, que sus mentes, Dios mío, en sus mentes sea claro, Dios del cielo, lo que hoy se va a enseñar, quede completamente grabado y sellado en sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como primer punto, el primer punto lo quise nombrar: nada de qué jactarnos. Y este título lo he tomado del libro de Timothy Keller, porque creo que encierra lo que en realidad el capítulo nos está enseñando, que no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos.
La justificación en la Biblia no es más que una declaración de inocencia ante el tribunal de Dios. Es un acto de Dios por medio del cual pecadores culpables somos aceptados como justos ante la presencia de Dios. Sujel Michelet. Pecadores culpables somos aceptados ante la presencia de Dios como inocentes. Ahora, no es que Dios esté cubriendo tu pecado y te esté dejando pasar por debajo de cuerda. No pase que yo lo cubro y bien pueda siga. No es eso la justificación. Justificación es que Jesús tomó tu pecado, te libró de esa carga, te quitó ese yugo, rompió de ti esas cadenas, tomó la deuda que era tuya y que era mía y la llevó Él, lo cual quiere decir que fui yo hallada inocente ante el tribunal de Dios. Eso es justificación. Ser hallado inocente, aún siendo culpable. Teniendo esto claro, ahora sí vamos a adentrar a nuestro primer punto, que es nada de qué jactarnos. No tenemos nada de qué gloriarnos. No tenemos absolutamente nada de qué darnos cepillo. No tenemos absolutamente nada de qué creernos. No hay nada en nosotros en lo que nos podamos vanagloriar. Dice en los 3 primeros versículos de este capítulo 4 de la carta a los Romanos, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no ¿con quién? Para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado ¿cómo? Por justicia. Vamos a entender un poquito qué es lo que está pasando aquí, cuál es el contexto. Resulta que Pablo está hablando a un pueblo judío. El pueblo judío era el pueblo escogido por Dios, el pueblo conocedor de la ley, el pueblo conocedor de la escritura, el pueblo que estaba asido a la presencia de Dios. Pero Pablo quiere enseñarle a ellos, tomando el ejemplo más vívido que ellos tienen, que era Abraham. Los judíos se sentían muy, pero muy orgullosos de llamarse hijos de Abraham. Pablo menciona a Abraham como un buen ejemplo para explicar la salvación por medio de la fe. Porque para los judíos la salvación no era por medio de la fe. La justificación no era por medio de la fe. Entonces Pablo aquí hace un esfuerzo de tomar a su referente, a la persona que ellos siempre habían tenido en la mente, en sus ojos, en la meta, como para seguir su ejemplo y para seguir sus pisadas. Y toma a Pablo y viene y empieza a hablarles de su padre Abraham. Y les dice, empieza a explicarles que la salvación es por la fe. Y les deja muy claro que la salvación no es simplemente por obedecer la ley o por hacer acciones para poder alcanzarla. Les dice, es que no es así, aunque esto era lo que ellos creían. Los judíos creían que el padre Abraham había cumplido la ley y que él, por las obras, había sido justificado delante de Dios. Eso era lo que peleaban, eso era lo que alegaban, y no había quien moviera a los judíos de esta posición. Abraham fue el hombre que cumplió la ley a la perfección. Abraham fue nuestro padre, aquel a quien nosotros hoy seguimos, a quien nosotros le creemos.
Y fue por el cumplimiento de toda esta ley, el cumplimiento de todas estas obras, que Abraham fue justificado delante de Dios, decían los judíos. Pero es por esto que Pablo es enfático en decirles una y otra vez: justificado por la fe en Dios. La pregunta de Pablo es: ¿fue Abraham justificado por las obras? Lo acabamos de leer. ¿Fue Abraham justificado por las obras? Si nos ponemos a pensar en este momento, lo que Abraham hizo, Abraham tiene obras en que gloriarse, y no poquitas. Abraham escuchó y respondió a un llamado. Dejó a su tierra, su parentela, la casa de su padre, lo que conocía, lo que tenía, y se fue a su familia. Luego se separó de su pariente Lot. Luego sacrifica o entrega a su único hijo, a Isaac. Y donde fuera que estuviera, Abraham levantaba altares. ¿Tiene o no Abraham obras con que gloriarse? Las tiene. Obras tenía para gloriarse, y no obras que cualquier persona haría. Tenía mucho con qué justificarse, gloriarse y creerse. Obras habían. Por esta razón, los judíos creían que Abraham tenía argumentos para ser justificado. Ellos estaban convencidos que todas estas cosas que hizo Abraham, tenía él argumentos para haber sido justificado. Era imposible que Abraham no hubiera salido justificado después de todo lo que había hecho, en pocas palabras. Para ellos eso era imposible, que Abraham no fuera justificado por todas las cosas que él había hecho. Entonces, como los judíos decían ser llamados hijos de Abraham, ellos creían que por el mero hecho de ser judíos ya tenían todo resuelto. Ya Abraham lo había hecho, había cumplido la ley, había hecho una cantidad de cosas, de obras, y por él ser su padre, como si eso se heredara, ellos ya creían que para ellos todo estaba resuelto. Delante de Dios, para ellos todo estaba resuelto. Pero entonces Pablo les muestra otra cosa sobre el modelo de ejemplo que ellos tenían. ¿Que era quién? Abraham. Y dice en el versículo 3, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es acá donde el apóstol empieza a tomar argumentos en la palabra para demostrar que desde el principio la justificación del hombre fue por la fe. Desde el principio. El argumento de Pablo aquí era que todos entendieran que desde el principio la justificación del hombre fue por la fe. Y esto es muy interesante porque hay todavía muchos que creen que necesitan de obras para poder alcanzar gracia delante de Dios. Incluso muchos de los que están hoy acá en este lugar sentados creen que necesitan de obras para poder alcanzar gracia delante de Dios. Pero en esta noche yo le digo que no es así. Usted no necesita obras para ser justificado. Usted no necesita hacer nada bueno para que sea justificado por Dios. Es solo por la fe. ¿Y la fe en quién? En Cristo Jesús. Y ya les voy a explicar el por qué. Pero el apóstol les dice repetidamente: creyó Abraham a Dios y le fue contado por
justicia, y lo dice en Génesis 15:6, y también lo vemos en Gálatas 3:6. Y todo el tiempo Pablo comienza a citarle las escrituras a estos judíos. Esta carta a los romanos, hay una parte donde Pablo habla a los gentiles, hay otra parte donde Pablo le está hablando a los judíos. En general nos está hablando a todos y nos está explicando cuál fue el plan de salvación, cuál era la condición del hombre, en qué nos encontrábamos, qué hizo Dios y hasta dónde nos quiere llevar. Esto es lo que Pablo habla en la carta a los romanos. Lo primero que Abraham hizo, miren lo tremendo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo primero que Abraham hizo fue creer. Lo primero que Abraham hizo fue creer, tuvo fe en Dios. Él solo escuchó las promesas y sin verlas, él creyó. Los meto en contexto. Abraham viene de una tierra pagana, perversa, dañada, idólatra. Abraham no conocía a Dios. Abraham también adoraba a sus propios ídolos. Él vivía en Ur de los Caldeos, una tierra bastante fuertecita. Y allá, en aquel lugar tan perverso, tan dañado, allá donde aún Abraham adoraba a sus ídolos, allá Dios lo llamó. Y Abraham creyó. Creyó en una tierra que no vio. Creyó en un hijo siendo viejo y su esposa estéril, que no vio, que no había visto. En una descendencia que de a dónde, pero Abraham creyó. No se le contaron las obras, se le contó ¿qué? Su fe. Se le contó su fe en el Señor y Salvador de su vida. Eso fue lo que se le contó. ¿Has hecho tú alguna obra con la que tú te puedas gloriar? ¿Tienes tú obras con las que te puedas gloriar? Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que tengas obras como te has apartado del pecado, has luchado por no caer en él, te has aguantado de salir a una fiesta o has hecho el bien sin mirar a quién, como dice el dicho. Has venido a la iglesia, has servido en la iglesia, has ayunado, has orado, has obrado, has dado, has hecho un sinnúmero de cosas. Obras tienen todos, yo sé que sí. Todos tenemos obras, pero déjeme decirle una cosa, nada de estas obras sorprenden a Dios, nada de esto te lleva a Dios, ni tampoco puede salvar tu vida ni librarte del pecado, ninguna de estas obras. Ni cuando subías de rodilla desde el atrio hasta la punta de la basílica, ni cuando te ibas descalzo para hacer una peregrinación a no sé a dónde, ni cuando hacías el Vía Crucis por un pedrero en un solazo impresionante. Ninguna de estas obras sorprende a Dios. No te acerca a Dios, ni tampoco borra tu pecado, ni lava tu culpa. No lo hace. Es solo Jesucristo y su obra redentora en la cruz la que te puede justificar, la que te puede salvar. Todas estas cosas que antes mencioné, las hacemos porque ya fuimos justificados. Las hacemos porque ya creímos. Las hacemos porque ya fuimos limpiados, no porque con ellas vayamos a tocar el corazón de Dios. No estoy diciendo
Ay, entonces yo ya no tengo que hacer nada bueno, ninguna obra, yo ya no tengo que hacer el bien, yo ya no le tengo que dar nada a nadie, yo ya no tengo que hacer absolutamente nada de eso. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que ninguna de estas te va a ganar la admiración ni a sorprender a Dios. Porque la salvación es un regalo inmerecido. Lo hacemos porque lo amamos. ¿O quién de los que hay aquí puede quitar su pecado antes de poder acercarse al Señor? ¿Quién pudo llegar antes de llegar al Señor? Pudo limpiarse, llegar absolutamente limpio, sin mancha, sin pecado y sin contaminación. ¿Quién lo pudo hacer? Nadie. Nosotros no podemos, no es donde nosotros. No hay ninguna obra para gloriarnos. El hombre no tiene argumento para jactarse delante de Dios. Escuchen, no tenemos argumento para jactarnos delante de Dios. No lo podemos hacer. Y si usted es de los que ha pensado o pensó alguna vez no, yo hasta que no deje este pecado no me acerco a Dios, estás total y completamente equivocado y equivocada. Porque nunca podrás, porque eso solo lo hace el Dios. Ese pecado, esa atadura, esa situación difícil, solo Él la puede romper. En nuestras fuerzas nosotros no lo podemos hacer, porque su justificación ha venido a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces acabamos de ver nada de qué gloriarnos. Segundo, la justificación por la gracia. Versículos 4 y 5 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada ¿por qué? Por justicia. La justificación por gracia. Pablo pone el ejemplo de un trabajador y dice: pero el que obra no se le cuenta su salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Si Dios tiene que pagarnos a nosotros por lo que nosotros hacemos, ya no es gracia. Ya no es un regalo. La gracia es gratuita, es un regalo que se recibe por la fe. Pero si Dios tiene que pagarte a ti y tiene que pagarme a mí lo que nosotros hacemos bien, ahí ya no hay gracia. Ahí no hay gracia. Ahí no hay un regalo. Porque si Él tuviera que pagar cada buena obra que nosotros hacemos, no tendría que haber ningún tipo de agradecimiento para con Dios. Nosotros no tendríamos nada que agradecerle a Dios, porque simplemente Él nos está pagando a nosotros lo que nos debe. Si Dios nos diese a nosotros, nos pagara por todo lo bueno que hacemos, nosotros no tendríamos nada que agradecerle a Dios. Él me está pagando lo que me debe. No me está regalando nada. Y esto no es así, porque los que somos deudores somos ¿quiénes? Nosotros somos los deudores. Nosotros somos los deudores y no precisamente a la carne, sino ¿a quién? La justificación es que Jesús llevó toda nuestra culpa en la cruz. Es como si viniera una persona, si te fueran a matar, te están apuntando con un arma, definitivamente vas a morir en ese momento. Justo cuando disparan, otra persona se atraviesa, recibe la bala por ti, muere la otra persona en tu lugar. Eso es justificación. Recibió tu pecado, pagó por tu muerte, la muerte que merecías. ¿Qué queda cuando pasa una situación de esas? ¿Cómo quedaría la otra persona? No queda sino agradecer. Porque ¿cómo se paga una vida? Cuénteme. ¿Cómo puedes pagar una vida?
Tú puedes pagar una casa, un carro, la ropa, la comida, pagar un hotel, pagar el edificio más lujoso del mundo entero, tener la empresa más grande de todo el mundo, tener quizás a tu favor gobiernos enteros, las armas que quieras, pero ¿cómo se puede pagar una vida? ¿Cómo? No hay. No hay cómo pagar una vida. Por eso no nos queda sino agradecer. Es por esto que Pablo de Dios debe de ser un pueblo agradecido, un pueblo humilde, porque no tenemos nada de qué jactarnos, nada que podamos presumir. No hay nada de esto. Entonces Pablo viene y coge este versículo 4 y empieza a desglosarlo y a poner ejemplos. Para quien trabaja, todo salario es su derecho. Los días, las horas que trabajen son su derecho recibir su salario. Pero si de pronto viene el jefe y te dice, después de haber trabajado muy duro 15 días, y viene tu jefe y te dice, vos me caes lo más de bien. Y como me caes tan bien, mira, te voy a regalar esta plata. ¿Me la va a regalar? Sí, esta es la plática de estos 15 días que te las voy a regalar. ¿Qué vas a decir? ¿Usted me va a regalar a mí? No, mi negro, esa plática es mía. Esto no es un regalo, yo me lo gané. Usted me lo debía a mí, ¿me lo va a regalar? Oiga, está muy equivocado, eso no es así, eso no es un regalo. Entonces, ¿puede ese jefe gloriarse porque te está regalando esa plata de esos 15 días? ¿Puede jefe de qué gloriarse? En ninguna manera. Ahora, ¿tiene Dios de qué gloriarse con la justificación y la salvación? A Él sea dada la gloria, toda la gloria y toda la honra. Lo que Pablo dice es, si la salvación fuera por obras, no tendríamos nada que agradecerle a Dios. Y te podrías jactar diciendo, yo tengo salvación porque yo me manejo muy bien. Yo soy salva porque yo hago muy buenas obras. Yo soy salva porque yo no bailo, yo no digo vulgaridades, yo no fumo, yo no bebo, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo. Entonces, por esto yo soy salvo. Entonces, gloria sea a usted, que es tan buena persona. Pero esto no es el evangelio. Esto no es el evangelio porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque la salvación viene del Señor. Porque no hay manera humana en la que nosotros pudiésemos ganarla o se nos deba. Repito, porque la salvación viene del Señor, porque no hay manera humana en la que nosotros pudiésemos ganarla o que se nos debiera. Es imposible, no hay manera. No existe manera alguna. Usted no puede limpiarse a sí mismo. Él es quien te limpia, te lava de todo pecado. Él es que como hablábamos el domingo, Él es quien viene y quita este corazón de piedra y en su lugar pone un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que viene y tiene relación de intimidad con su Santo Espíritu. Él viene y quita ese corazón que no siente, ese corazón duro, ese corazón que transgrede la ley de Dios, ese corazón que ofende a Dios continuamente. Lo hace Él, solo Él. Esto sí es gracia a quien no se lo merece. Nosotros no merecíamos nada de su gracia, nada, ni usted ni yo. Y sin embargo, Él nos la dio. Incluso Él es quien nos regala la fe, pues no es de nosotros, sino que es don de Dios. Imagínense, la justificación es por la fe
y la fe en Cristo. Él nos justifica, pero para ser justificados tenemos que creer. Y para creer necesitamos tener fe. Y como nosotros no tenemos ni producimos la fe, Él nos da la fe para que nosotros creamos y así seamos justificados. Incluso eso nos lo da Él. Nada, absolutamente nada de qué gloriarnos. Es lo que Pablo le está diciendo a los judíos. ¿De qué se glorían ustedes? ¿Qué es lo que quieren ustedes? Ustedes no tienen nada de qué gloriarse. La justificación es por la fe, es por creer primeramente en Dios. Y esto nos quita todo orgullo, toda vanagloria. No somos más que nadie. Debemos ser un pueblo humilde, un pueblo sencillo y un pueblo agradecido. ¿Sabe por qué? Porque ni el que se para aquí, ni el que se sienta allá, ni el que lava el baño vienen en escalafón, ni es menor ni mayor que nadie. Delante de Dios, vea, todos somos iguales. Aquí no hay nada de qué creernos. Ay, es que ella es el que más predica, ella es la que más predica, la que más evangeliza, la que más viene y ora y ayuna. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Pero estas obras no le son contadas por justicia. Para nada. ¿Por qué es? ¿Por qué? Por la fe. Por la fe en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, primero, nada de qué gloriarnos. Segundo, la justificación por gracia. Tercero, bendito perdón. Bendito perdón. Es lo único que podemos decir y es lo que Pablo nos está hablando acá. Y dice el versículo 6: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. ¿Sin qué? A quien Dios atribuye justicia sin obras. Pablo toma acá otro ejemplo o referencia del libro de los Salmos, capítulo 32, 1 y 2. Y empieza a decirle lo que empieza a decirle a los judíos. David también lo hizo. Miran lo que dice David. Y sigue diciendo el 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Entonces empieza Pablo a indagar tremendamente en las Escrituras. Pablo sabe muy bien que está tocando un tema muy serio y él no se pone a especular, él no se pone a opinar, él no se pone a dar su punto de vista delante de los judíos. Él no se pone a decir, pues, a ver, a mí me parece que yo creo que esto es por la fe. Pues yo no estoy seguro. Ustedes dicen que es por las obras, pero vea, pónganse a pensar. No, Pablo no llega así. Pablo llega sabiendo que es un tema muy serio y él toma la palabra de Dios para decirles, yo no les estoy trayendo una nueva doctrina o algo que no esté escrito. Vengo con la palabra, vengo con lo que está escrito y se los muestro. Abraham creyó y le fue contado, Génesis 15, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y luego viene David y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpó de pecado. Entonces él le está diciendo, su padre Abraham, nuestro padre, dice esto, pero David, el rey David, dice esto, este David, el cual fue hallado conforme al corazón de Dios, dice que no es por las obras, dice que bienaventurado el varón a quien se le cubrió, a quien se le quitó su pecado y su transgresión.
Eso es lo que está diciendo Pablo. Viene con argumentos delante de ellos. Pablo dice, mire lo que dice David. No fue que Dios escondiera su iniquidad, sino que Él se la quitó. No fue que Dios escondiera la iniquidad de David, porque pecó como ninguno, sino que Dios se la quitó. No fue que, es que este es mi hijo, entonces hágase aquí. Usted pecó, agárrese para acá. No, Él se la quitó, la cargó Él y lo hizo a Él, ¿qué? Inocente, lo justificó. Por esto David elogia a Dios en este salmo, agradece, le adora, le exalta. Pablo toma la escritura porque sabía que muchos lo iban a cuestionar. E incluso hoy hay muchos que creen que tienen que hacer algo, como lo dije ahorita, para ser salvos. Y no es así. Yo, aunque fui cristiana desde muy joven, por muchos años batallé con esta situación. Cuando venía a la iglesia y predicaban sobre ¿quiénes están seguros que si el Señor viene hoy van para la patria celestial? Eso me ponía a patinar a mí un rato, porque me ponía a pensar, ¿qué he hecho? ¿Será que yo sí no he leído? Yo esta semana que no he leído la Biblia, yo esta semana que falté a un culto, eso era lo que yo pensaba de verdad. Y creía que por eso, si el Señor llegara a venir, yo me iba a perder. Qué equivocada estaba. Y yo sé que como yo, muchos ahí también. Y no es así, porque no es de nosotros, es donde Él. La salvación es ¿de quién? De Él, Señor. El hombre no se gana la salvación. El hombre no se gana la salvación. El hombre recibe la salvación. Recibimos la fe para creer. Recibimos la justificación. Recibimos la salvación. Por eso es gracia. Regalo total y completamente inmerecido. Y es lo que Pablo le está diciendo acá a los judíos. Es lo que Pablo les está explicando. Miren, ustedes lo que están creyendo, y no es así. Desde el principio es por fe, no por obras. Porque habrán quienes puedan hacer muchas obras y habrán quienes no. Por eso no es por obras. ¿Para qué qué? Para que nadie se gloríe. Es una gran bendición que Dios acredite justicia sin obras, porque eso solo lo hace Él. Es una gran bendición que Dios acredite justicia sin obras. Es como he escuchado este testimonio del pastor Salvador, creo que era, o del pastor Sugel, de un papá que ofrece a su hijo un regalo a final de año y se lo promete y se lo promete y se lo promete, y digamos que era, no sé, una bicicleta o un computador, no recuerdo. El caso es que se lo promete. Ese niño espera ese regalo con ansias todo el bendito año y llega el tiempo y no le da nada. Y el niño hace el reclamo y le dice, ¿pero por qué? No me has dado nada, me lo prometiste. Y le dice el papá, es que no hiciste, no te manejaste bien, no tuviste buenas notas, no te fue bien en el colegio. Pero el niño le dice, ¿y desde cuándo fue esa la condición? Usted me prometió que me iba a dar el regalo. Usted no me dijo que me tenía que manejar bien para poderme dar el regalo. El padre, si le da ese regalo a su hijo, se lo da ¿por qué? Por gracia, no porque se lo merece. Si el niño recibe el regalo por haberse manejado bien, entonces sería ¿qué? Un pago de su obra. No un regalo, sería un pago de su obra.
Es el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado, a quien el Señor no acusa de falta alguna. David estaba eternamente agradecido porque no tenía absolutamente nada para haber ganado y comprado la justificación delante de Dios. Y era el rey. Y era el rey. Y no pudo comprar la justificación. Estaba eternamente agradecido. Y dice, bienaventurado, feliz o doblemente feliz el varón a quien sus culpas y sus pecados le han sido perdonados. ¿Será que usted en esta noche es doblemente feliz porque sus culpas y sus pecados le fueron perdonados? ¿O simplemente vive una religión y viene por venir y está por estar y cumple un ritual los jueves y los domingos? Esto va mucho más allá. ¿Qué merecía David? La ira de Dios. ¿Qué hizo Dios en cambio? Le perdonó su pecado. Ahora, ¿qué obra pudo hacer David que compensara su pecado? Ninguna. Ninguna. ¿Y saben? Este mismo David, dice la palabra de Dios, que era conforme al corazón de Dios. Es de la única persona que Dios dice eso. Es conforme a mi corazón. Este David. ¿Sí ven lo que es la justificación? ¿Han entendido lo que es la justificación por gracia? No es nada que nosotros merezcamos. Es su amor, es su gracia, es su misericordia, es su bondad. Por eso debemos estar eternamente agradecidos. Miren, por eso nosotros debemos doblegar nuestra vida todos los días cuando venimos a este lugar, al buscarlo a Él en nuestro secreto, todos los días agradecidos por lo que Él hizo, porque nosotros no lo merecemos. Culpables éramos y Él nos hizo inocentes ante su tribunal. Él se llevó nuestra culpa. No fue que la ocultó, Él la cargó, Él nos la quitó y nos hizo limpios para con Dios. Fuimos hallados inocentes siendo culpables, porque nuestra culpa la cargó Él. Eso es justificación. Eso es justificación. Hay quienes hoy en la iglesia pecan, se arrepienten, pero su conciencia no los deja tranquilos, entonces empiezan a hacer obras para alivianar su conciencia. Se arrepienten y empiezan a decir o a hacer, ay no, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que evangelizar, tengo que ver más prédicas, no voy a ver televisión ni nada de eso porque yo estoy muy mal, yo ya pequé, me arrepentí, pero yo me siento muy mal. Entonces, para alivianar su mente, comienzan a hacer obras creyendo que esto puede alcanzar al corazón de Dios. Y esto no sorprende a Dios porque no es así. Nosotros venimos a la iglesia, oramos, evangelizamos, ayunamos, lo buscamos porque Él nos amó primero, porque Él nos escogió, porque Él nos hizo cuando no éramos nadie, cuando estábamos total y completamente destituidos de su gracia, destituidos de su presencia. Por eso lo hacemos. Porque le amamos, por gratitud, porque nuestro corazón pertenece única y exclusivamente a Él. Por eso lo hacemos. Amén. Abraham primero creyó y luego obró. Lo mismo hacemos nosotros. Primero creemos, después obramos. David no hizo ninguna buena obra
para compensar su pecado, el Señor le atribuyó a David porque creyó una justicia sin obras. David fue salvo cuando Dios le acredita una justicia que no era suya. Tremendo. Lo hicimos salvos cuando Dios nos acredita una justicia que no es de nosotros. Ahí somos salvos. Tanto el ejemplo de Abraham como el ejemplo de David prueba sin lugar a dudas que Dios justifica por la fe sin tomar en cuenta las obras. ¿Justifica por qué? Por la fe, sin tomar en cuenta las obras. Ahora Pablo quiere probar que esa bendición es para todos, sin discriminación de raza, de nacionalidad, de color de piel, de etnia y de nada. Entonces aquí se mete en un lugar más fuerte para con los judíos. Primero tiene que hacerles entender por medio de la escritura que la justificación desde el principio era por creer, por fe. Ahora empieza Pablo a enfrentarse en algo más fuerte con ellos y a decirles, ¿y saben qué? Hay otra cosa. No es solo para ustedes. Es para todos. ¿Para todos? Todos. Y empieza Pablo a confrontarlos con eso. Entonces, ¿qué hace él? ¿Quieren que sigamos? Sigamos, les dice Pablo, versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos? ¿O también la incircuncisión, o sea, los gentiles, nosotros? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión, o sea, siendo judío, o en la incircuncisión, siendo gentil. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Oh, wow, ¿qué les está diciendo Pablo a los judíos? Les está diciendo, ¿saben qué? Su padre Abraham, mi padre Abraham, fue justificado cuando era un gentil. Y ellos veían a los gentiles como perros, como lo peor de la raza humana. Era lo peor. Y que Pablo les esté diciendo, su padre Abraham, mi padre Abraham, fue justificado cuando era gentil. No estaba circuncidado. ¡Qué golpe tan tremendo para este pueblo cuando Pablo comienza a decirle esto! Abraham estaba en Ur de los Caldeos, una nación pagana, idólatra, cuando él se le revela, cuando Dios se le revela. Y le dice, olvídate de los ídolos que has adorado, deja tu tierra, déjalo todo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y él, siendo un pagano, creyó en el Dios que no había visto, en un Dios que no conocía. Simplemente él escuchó esa voz que le dijo, deja todo lo que tú conoces, salte de este lugar a la tierra que te voy a mostrar en el camino, deja absolutamente todo y ven, porque yo te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este Dios desconocido le dice esto a Abraham, siendo él un pagano. Creyó y por esto le fue contada, por esto fue justificado, porque creyó por su fe. Fue lo primero que hizo Abraham y es lo que Pablo le está diciendo a los judíos. Y dice la escritura que creyó Abraham y le fue contado por justicia.
Entonces empieza Pablo a decirles, volvamos a la escritura. Génesis 12, Dios llama a Abraham. En Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham. Y en Génesis 17, Dios le da la circuncisión como señal del pacto que había hecho con él 14 años atrás. Lo que quiere decir que Abraham fue justificado por la fe porque creyó y 14 años después fue circuncidado. Esto fue, oh wow, para los judíos. Oh, tremendo lo que está pasando ahí. 14 años después, 14 años atrás, Dios le había dado una señal, Dios le había dado una promesa que habría de añadir a su descendencia como pueblo de Dios. Lo que Pablo argumenta es que Abraham era un incircunciso cuando Dios justificó por medio de la fe. Abraham fue el padre del pueblo judío, justificado siendo gentil. Qué tremendo. Fue justificado, pero esto tiene un propósito. A Dios nada le queda al azar. Esto para nada suelto. No hay ruedas ni arandelas sueltas. No es casualidad de Dios que usted hoy esté aquí. Dios no deja nada suelto. Vamos a ver por qué Dios permite esto. Abraham fue el padre del pueblo judío, justificado siendo gentil. Por esto Pablo dice que él es padre de todos, gentiles y judíos. Versículo 11 dice, y recibió circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún en qué, incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¡Wow! Tremendo. Nosotros hoy somos hijos de Abraham porque él le creyó a Dios antes de ser circuncidado, es lo que está diciendo. Qué tremendo. Es también nuestro Padre. Por eso cuando Dios le promete, y tu descendencia será como las estrellas del cielo, innumerable, nadie la podrá contar. Y él siendo viejo y la esposa estéril. Y hasta hoy esto nos cobija. ¿Ya entienden por qué? ¿Ya entienden por qué nosotros también podemos ser llamados hijos de Abraham? Por esto, porque él es padre de los gentiles y de los judíos, padre de todos los creyentes, dice la palabra de Dios, judíos o gentiles. Un judío, miren esto, un judío circuncidado hoy en día que no crea en Jesús no es salvo. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Así de fácil. Si usted que se jacta de ser judío, usted que se jacta de que su padre es Abraham, de que ha cumplido la ley, de que ha hecho una cantidad de obras, si en este momento no cree en lo que pasó en la cruz del Calvario, usted no es salvo. Pare de contar. Usted no es salvo. La promesa es para quienes siguen los pasos de Abraham por medio de la fe. Romanos 3:29. Para quienes siguen la promesa. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Tremendo. Esto solo lo puede hacer
nuestro Padre Celestial. Porque Dios es uno en todo el mundo, el único que puede justificar, el único que puede salvar, el único que puede darnos salvación a nosotros, limpiarnos, lavarnos por medio de la obra redentora de Cristo Jesús en aquella cruz y por la fe en Él. Y para concluir, para nosotros ya no hay condenación, pues Él nos quitó las cadenas que nos ataban a la muerte. Éramos esclavos del pecado y Él nos libró en aquella cruz. Él compró nuestra redención. Él, el justo por los injustos. Esto es justificación. Y como pueblo debemos ser agradecidos y estar muy felices por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén.